Hoy vamos a iniciar con un pasaje que es Romanos capítulo 11 y lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Pero antes de que hagamos esta lectura, quisiéramos tomar un espacito para responder unas preguntas. Son poquitas, pero vamos a dar espacio a esto y que ustedes también puedan aclarar ahí la duda. Entonces, la primera pregunta nos la hace la hermana Nircia Tafur y nos dice si en la eternidad nosotros vamos a conocer a nuestros seres queridos o no. ¿Cuál sería como la opinión, hermano Antonio? Nos vamos a conocer con un conocimiento perfecto, no con el conocimiento que tenemos aquí. Aunque esta pregunta es reiterada, la hemos respondido yo creo que por ahí más de 30 veces en este espacio. Sin embargo, la volvemos a reiterar. El conocimiento que tendremos allí será un conocimiento perfecto. Aquí nosotros tenemos un conocimiento limitado. Es más, nosotros decimos que conocemos a una persona, que conocemos a ese, o conocemos a un ser querido, no lo conocemos realmente, como tendría que ser conocido. El único que tiene un conocimiento perfecto de cada individuo es Dios. En el día, cuando estemos en un cuerpo glorificado, en un cuerpo inmortal, incorruptible, semejante al cuerpo de la gloria de Jesús, sí tendremos un conocimiento perfecto. Primera de Corintios capítulo 13, verso 10 en adelante: cuando yo era niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, más cuando ya fui viejo dejé lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente como en un espejo, es decir, el conocimiento que tenemos ahora es muy nublado, muy limitado. Amén. Pero cuando venga lo perfecto, entonces conoceré tal como fui conocido. En aquel entonces tendremos un conocimiento, no un conocimiento biológico como hoy tenemos, que conocemos, morfológico. Conocemos a una persona porque es bajito, porque es moreno, porque es alto, porque es robusto o porque es flaco. Ese no es el tipo de conocimiento que tendremos aquí, allá, ya que todos tendremos un cuerpo igual. ¿Qué no hay allí? Allí no hay papá, allí no hay hijos, allí no hay abuelos, allí no hay nada. Tendremos un cuerpo y tendremos una forma igual a los ángeles. Seremos como los ángeles. Y los ángeles no tienen nietos, ni hermanos, ni tíos, ni sobrinos. Eso lo dijo Jesús en San Lucas capítulo 20, 34, hablando con los saduceos que no creían en la resurrección. Dijo Jesús que los que sean tenidos por dignos de alcanzar la vida eterna y las riquezas de la vida venidera, ni se casan ni se dan en casamiento, pues no pueden más morir y son iguales a los ángeles. Es decir, tendremos un cuerpo inmortal, semejante al cuerpo de Jesús, y en todo lo demás seremos como los ángeles, que no tienen tíos ni tías, sino que el conocimiento se hace a otro nivel. Allá no vamos a decir, ve, este es mi abuelo, este es mi tío. No, todos estaremos a un nivel superior de lo que hoy somos. Amén. Pero con un conocimiento pleno, porque en el cielo no vamos a hacer estatuas. Algunos imaginan que en el cielo el Señor va a poner unas estatuas ahí que no tienen ningún conocimiento ni emociones. No, tendremos tendremos emociones, es decir, sentimientos, pero unos sentimientos y unas emociones a un muy alto nivel, a un nivel superior, inmensamente superior, diríamos, de lo que hoy realmente somos. Amén. Bueno, esperamos que quede la respuesta ahí clara para nuestra hermana. Y también tenemos otra que nos hacen acerca del capítulo 6 de Daniel, el verso 10, donde dice que si Daniel había de pronto perdido, la pregunta es esa, si había perdido la costumbre de orar, porque el verso dice que Daniel hizo pues como solía hacer antes. ¿Antes de qué? Es sencillo que quien esté leyendo la Biblia la lea correctamente, léala despacio, con cuidado. ¿Antes de qué? Antes de que se firmara la ley. Se firmó una ley que por el término de 30 días ninguno pudiera invocar ningún otro Dios distinto del rey Darío. Entonces Daniel, a pesar de la ley, él siguió orando como lo solía hacer antes. ¿Antes de qué? Antes de que se firmara esta ley. Es decir, Daniel nunca dejó de orar, ni antes de la ley, ni cuando se firmó la ley, ni después de la ley. Él siguió orando como oraba siempre.
Amén. No dice que es que de pronto Daniel estaba frío, descarriado, no, Señor. Siguió orando como lo hacía antes de ¿qué? Antes de que se firmara esa ley que prohibía la oración. Amén. Es importante leer el contexto. Bueno, tenemos otra pregunta, dice, es la religión tradicional dice que Jesús no tuvo más hermanos y que Jesús no se refería a hermanos de sangre, ya que él dijo que sus hermanos y sus hermanas son los que hacen la voluntad del Padre, ya que está en los cielos. La pregunta de la hermana es, ¿cómo defender que realmente fueron hermanos de sangre? La cuestión es sencillísima, es decir, la Iglesia Católica no tiene Biblia, tiene unas creencias tan pobres, tan absolutamente, que es así como diría algún presidente por allá lejano de Colombia, que pertenecen a la pobreza absoluta, por allá en los tiempos de Betancourt, que habló mucho de la pobreza absoluta en Colombia. Basta un vistazo a la Biblia, solamente un vistazo. Y ustedes que están ahí pendientes, tomen la Biblia, agarren la Biblia, tengan confianza en ella. San Mateo 21 en adelante está contando desde el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando María desposada con José antes de que se juntasen, se halló de que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla o hacerle un escándalo público, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella hará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14 de Isaías. He aquí que el mismo Señor dará señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, ahí sigue diciendo, recibió a su mujer, a María, la recibió, aunque estaba en embarazo, la recibió, pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella, no nunca, no, sino hasta que hubo dado a luz a su hijo primogénito. Ahí dice, y el hijo que dio a luz María no fue el unigénito, fue el primogénito. Cuando esta pregunta también la hemos respondido muchas veces aquí. Cuando una señora tiene un solo hijo, un único hijo, ese hijo se llama unigénito. Pero cuando una señora, aparte del primero, tiene muchos más, se llama primogénito. Eso es lo que está diciendo el texto, 24 y 25 de Mateo 1, que José recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no estuvo con ella sexualmente hasta que hubo dado a luz a su hijo primogénito, no el unigénito, sino primogénito. Primogénito es el primero de otros que le siguen. Y la gente de Nazaret, capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 1 en adelante, que esa es la gente que conocía a José, a María, que conocían a Jesús, que conocía toda la familia, pues Jesús, o toda la familia de Jesús vivía ahí lo habían visto desde niño, vieron a María desde siempre, conocieron a José desde siempre, conocieron cuando nacieron sus otros hermanos y sus hermanas, las mencionan y los mencionan por el nombre a cada uno en San Marcos capítulo 6 del 1 en adelante. Amén. Amén, bueno, gloria a Dios. Ahí tenemos ya la explicación de esta pregunta y vamos a hacer otra más. Dice aquí, hermanos, ¿podrían por favor, si me pueden explicar donde dice Éxodo 33, 11 y el versículo 20 al 23, donde se está hablando acerca de ver a Dios cara a cara? Lea el texto, simplemente que lea el texto, si lo lee completo, ahí está. Lo del verso 11, verso 19 en adelante, ahí dice, el hablar cara a cara simplemente es un lenguaje figurado, es decir, hablar personalmente. Pero Dios le dijo a Moisés, no me verá hombre y vivirá. Por eso dijo, tú vas a estar ahí, escondido en la grieta de la montaña, de la roca, y yo haré pasar todo mi bien delante de ti. No
verás mi rostro. Lo que Moisés vio fue la semejanza de una espalda de alguien, eso fue lo que vio. Lo mismo que hizo Jesús en San Juan capítulo 8 cuando traen la mujer adúltera. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Se inclina al piso, comienza a escribir en la arena, y ¿qué es lo que deja expuesto ante los que están alrededor? Su espalda. Amén. Claro. Amén. Y la última pregunta tenemos es, hermano, Leviatán, según en la Biblia, ¿simboliza algo para nosotros? No, Leviatán, en primer lugar, capítulo 41 del libro de Job, es una especie del mar, es un cetáceo del mar, gigantesco, que algunos lo creen extinto, otros creen que de pronto pueden sobrevivir todavía en algunos lugares remotos del mar, algunos especímenes de estos todavía. Se le dio ese, de manera peyorativa, se le dio ese título por algún tiempo a los reyes de Egipto, a algunos reyes malos, se les llamó leviatanes, es decir, dándoles el nombre de una bestia feroz o de una especie feroz del mar. Sí, pero el leviatán fue una especie que realmente existió. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, hasta ahí las preguntas. Si usted tiene preguntas, por favor hágalas. En cada programa siempre vamos a tener un espacio para responder. Y vamos a tomar entonces lectura. Recordemos que el tema de hoy es la restauración futura de Israel. Y vamos a leer en Romanos capítulo 11, vamos a leer la versión lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Entonces dice la palabra de Dios: Dios no ha rechazado a su pueblo. Esto dice el título de esta versión. Dice: entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que Él mismo eligió? Claro que no. Dios no ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Yo mismo soy israelita, soy descendiente de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín. Como ustedes bien saben, hay en la Biblia un relato en donde Elías se queja con Dios acerca del pueblo de Israel. Allí Elías le dice a Dios: Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Yo soy el único profeta que queda con vida y también a mí me quieren matar. Pero Dios le contesta: todavía tengo 7,000 israelitas que no han adorado al falso dios Baal. Lo mismo pasa ahora. Dios es bueno y ha elegido un pequeño grupo de judíos que aún confían en Él, pero Dios los eligió porque Él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Realmente, solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban. Y es que los demás eran muy tercos. Como dice la Biblia, Dios les cerró la mente y los ojos y los oídos hasta el día de hoy. También leemos que David dijo que sus fiestas se convertían en trampas y redes para que desagraden a Dios y sean castigados, que se nublen sus ojos para que no puedan ver, que para siempre sus espaldas se doblen de tanto sufrir. Pero entonces vamos a dejar la lectura hasta ahí y vamos entonces a entrarnos ya en el capítulo. A medida que vamos avanzando, entonces vamos profundizando más. Hermano Antonio. Bien, aquí viene la argumentación de Pablo, la explicación más bien. Ya el capítulo anterior había expuesto: ¿será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo? Judíos o gentiles, no importa, cualquiera persona que invocare el nombre del Señor será salvo. 10:13. Pero ahí vienen los peros. Pero ¿cómo invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces vienen todos esos interrogantes. Para conocer, para poder invocar el nombre del Señor, tiene que ser una persona que ya ha creído en Él. De lo contrario, su invocación es vana. Amén.
Cualquier persona invoca a los brujos, invocan el nombre del Señor, pero eso no tiene ninguna validez. El único que está autorizado para invocar el nombre del Señor es la persona que lo conoce. Y la persona que lo conoce es aquella persona que ha creído en Él. Pero ¿cómo creerán si no hay quien? Pero ¿cómo creerán o cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La argumentación de los versos 14, 15 y 16 de Romanos 10. Entonces, la salvación es para todo aquel que cree, independientemente si es judío o en gentil, que cree en qué, en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque aquí, ya lo explicamos atrás, la ley, eso fue lo que comenzamos viendo en Romanos 10, la ley dijo esto: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Resulta que nadie pudo obedecer la ley. Entonces, como nadie obedeció la ley, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo había dicho Romanos 3:23. ¿Quiénes pecaron? En el capítulo 1, verso 18 en adelante, todas las naciones gentiles. En el capítulo 2 de Romanos, todos los judíos. En consecuencia, por cuanto todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios, sin excepción alguna. Pero Dios abre una puerta de salvación, que es una puerta universal para todos, ya que por la ley de Moisés ninguna persona se puede ser salva para con Dios. Romanos 3:19 y Gálatas 3:19. Ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, porque nadie permaneció en ellas. Entonces, la justicia no pudo llegar para las personas a través de la ley. La justicia de Dios llegó a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham, y esa promesa es Cristo. De tal manera de que la justicia de Dios es Cristo. La justicia del hombre es sus propias buenas obras o sus propios actos, pero ningún ser humano pudo hacer ninguna obra que tuviese valor delante de Dios, porque todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante. Ya lo había dicho también el Salmo 53 y el Salmo 14, todos se desviaron a una, es decir, independientemente si es judío o gentil, todos se hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, siendo que el diagnóstico de Dios, al examinarnos a todos, encontró que ninguno servíamos, entonces Dios abrió una puerta a través de su justicia. La justicia que Pablo expuso en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Note lo que dice. El Evangelio es lo único, no la ley. El Evangelio es lo único que es poder de Dios a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, no la ley ni las buenas obras. El Evangelio, ni la religión, sino el Evangelio. ¿Por qué? Y explica por qué el Evangelio es el único poder de Dios para salvación. Porque el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que estando todos nosotros condenados a muerte, vendidos al pecado, sin esperanza ninguna, Dios mismo se vistió un día de humanidad, vino a este mundo. Filipenses capítulo 2, verso 7 en adelante. Vino a este mundo en la condición de siervo, en la condición de un hombre. Tomó los pecados
de todos los que hemos creído en Él y de los que puedan llegar a creer en Él. Se los cargó y fue a la cruz del Calvario, pagó el castigo que merecían nuestros hechos, nuestros actos, nuestras transgresiones. Cristo pagó todo lo que merecían nuestros hechos, Él lo sufrió. Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la justicia de Dios. ¿Cómo hizo justicia Dios? El pecado tenía que ser castigado. Amén. Dios no podía decir, ¿sabe qué? No castiguemos el pecado. La ley exigía un culpable. Amén. La sentencia exigía un culpable, y la sentencia es: el alma que pecare, esa morirá. El día que pecare, ciertamente morirás. El que violaba la ley de Moisés, por boca de 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente. Eso no se podía cambiar. Entonces, y todos habíamos pecado, de tal manera de que la paga del pecado es muerte. Si nosotros nos moríamos, si el juicio de Dios caía sobre nosotros, nos perderíamos para siempre. ¿Qué es lo que hizo Dios? Se vistió Él mismo de humanidad. En su humanidad cargó la culpa mía, cargó la culpa suya, se fue a la cruz del Calvario y sufrió lo que usted y yo teníamos que sufrir, pero pagó la cuenta que usted y yo debíamos. Amén. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Creer que Jesucristo, en su gran amor para con nosotros, pagó por mis pecados, llevó mis culpas sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados, por su sangre nosotros fuimos lavados de todos nuestros pecados, como lo va a decir Apocalipsis 1:5, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ese que nos amó, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, para lavarnos con su sangre, tuvo Él que morir en lugar nuestro, es decir, murió como nuestro sustituto. Amén. Murió una muerte vicaria, que vicario es el que muere en lugar del otro. Eso fue lo que hizo Jesús, de tal manera que la justicia de Dios es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por los que hemos creído y los que han de creer. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 9, hablando de la venida o del final de la vida aquí en esta tierra de Pablo, dice: y ser hallado por Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Note eso. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Cristo por la fe. Entonces, cuando una persona no cree en Cristo, queda sometido a la ley y tendrá que pagar lo que la ley determina. Pero cuando una persona cree en Cristo, automáticamente la justicia de la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo está sobre ese individuo. La sangre de Cristo queda sobre ese individuo y la cuenta queda saldada porque Cristo murió por los pecadores. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 14, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Note lo que dijo: si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Y el verso 19 en adelante, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso, como si Dios os rogase a través de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque el que no conoció pecado, verso 21, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue tratado como si fuera el peor pecador, por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, esa es la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Que ellos no aceptaron la justicia de Dios tratando de establecer la suya propia, en el capítulo 10 de Romanos. Y la suya propia es por la ley, y todo aquel que está bajo la ley, pues desde luego sigue bajo maldición, porque allí no hay salvación. La ley no fue dada para salvación, la ley fue dada para los impíos. Note, Primera de Timoteo capítulo 1 verso 8 en adelante, dice que la ley fue dada para los impíos, para los transgresores, para los desobedientes, para los borrachos, para los idólatras, para los maldicientes, para los ladrones, para los homicidas, para los parricidas, en fin, entre otros. Para esos es la ley, es decir, la ley es una vara para castigar al culpable. No una mano para levantar al caído, sino una vara para castigar al culpable. En cambio, la justicia de Dios es el brazo de Dios extendido para levantar a aquel que diga, pequé y no me he aprovechado. Dios redimirá su alma para que no muera en pecado o muera en la oscuridad. Sin Dios, lo dijo también Job ya en su capítulo 23. Entonces, ese es el orden de la justicia de Dios. Pero viene a plantearse aquí en este capítulo 11, por ellos no haber recibido en su totalidad, es decir, como nación, la justicia de Dios o haber recibido la promesa de Dios en Cristo, entonces Dios los ha rechazado. La pregunta que viene, no, la respuesta es no. Dios no ha rechazado a su pueblo. Prueba de que Dios no ha rechazado a su pueblo, prueba irrefutable de que Dios no ha rechazado a su pueblo, es que dice Pablo, yo soy israelita, yo mismo soy de Israel, yo es de sangre, soy de la misma familia de sangre de ellos, y una prueba contundente, irrefutable de que Dios no ha rechazado a su pueblo es que Pablo dice, yo soy israelita, y a mí no me rechazó. ¿Por qué? Porque la salvación está para todo aquel que en él crea. Marcos 1:15, 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. A lo que dijo Jesús en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no importa si es judío o gentil, sino que tenga vida eterna. ¿Dónde está el problema? El no creer en Cristo. Ahora, ellos, una buena parte de ellos no creyeron en Cristo, no creyeron. Y se pregunta Pablo, ¿será que Dios rechazó a todos los israelitas? Dice, no, no lo rechazó, yo soy israelita, no lo rechazó. ¿Será que Dios no volverá en el futuro a restaurar a Israel de nuevo como nación y como pueblo salvo por él? Desde luego que sí lo hará. Dios restaurará en el futuro a Israel, aunque por un momento estén en dureza. Esa dureza ya la había profetizado Moisés. Leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 29 del libro de Deuteronomio. Moisés profetizó esa dureza de Israel. Moisés terminó de dar a los israelitas todas las instrucciones de parte del pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Horeb. Entonces Dios les ordenó que hicieran un nuevo pacto con ellos
en el país de Moab. Moisés los reunió y les dio instrucciones del nuevo pacto. Les dijo, es decir, en el Sinaí se hizo un pacto, pero ese pacto fue renovado luego en los valles de Moab, porque ya los del Sinaí habían muerto en su mayoría. Entonces, con la generación que nace en el desierto se renueva el pacto. Ustedes han sido testigos de las muchas maravillas que Dios hizo para castigar a los egipcios. Ustedes vieron cómo trató Dios al rey de Egipto, a sus oficiales y a todo el pueblo. Eso lo dijo del verso 1 al 3, ahora el 4. Hasta ahora Dios no ha permitido que ustedes entiendan por qué hizo todo eso. Durante 40 años los ha guiado por el desierto y nunca les ha faltado alimento. En todo ese tiempo no se les han gastado los zapatos ni la ropa, y esto lo ha hecho para que ustedes se den cuenta que Él es su Dios. Sin embargo, la queja que hace Moisés de ellos es que a pesar de toda esa misericordia de Dios con ellos, verso 4, ellos no habían podido entender. Lo vuelve a decir en Isaías capítulo 29, verso 10. Eso es lo que las citas que Pablo está citando aquí en Romanos 11 son estas que le estoy leyendo. Entonces, tenemos Isaías 29, 10, que nos va a decir lo siguiente. Dice, Dios ha hecho caer sobre ustedes un sueño muy profundo, sueño de estupor, dice la otra versión. Deberían ser los ojos del pueblo, pero son incapaces de ver. Entonces Dios lo que Pablo está citando ahí son estos textos diciendo cómo la visión de ellos se ha trastornado para no ver, aunque teniendo todas las evidencias ahí a su alcance. Sin embargo, cierran los ojos para no ver, o si ven, ven como pesadamente. Y las visiones que reciben de Dios no pueden entenderlas, dijo el 11. Es como si quisieran leer el texto de un libro cerrado. Si se les diera ese libro para que lo leyeran, dirían, no podemos leerlo porque el libro está cerrado. Mientras tanto, a otros dicen, no podemos leerlo porque no sabemos leer. Entonces, con una mente cerrada, a pesar de todas las evidencias y la obra de Dios tan palpable, sin embargo, ellos están como si estuvieran frente a un libro cerrado. Ahora, Elías piensa que fue que Dios llegó entonces a un momento de decir, voy a acabar con Israel y lo voy a exterminar, o ya en los tiempos de Acab y Jezabel se acabaron. Por eso el capítulo 19 hay un lamento de Elías que dice allá en la cueva, escondido, diciendo que a todos los profetas de Dios los han matado en Israel en los tiempos de Acab y de Jezabel. Y solo yo he quedado profeta y me buscan para matarme. Y Dios le dijo, Elías, estás equivocado. Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado su rodilla ante Baal, ni sus bocas han besado esa imagen, porque la forma de adorar a esa imagen de Baal era hincando o doblando la rodilla o besando los pies de la imagen, como todavía sigue haciendo mucha gente con el Cristo de allí o con el Cristo de allá, que le siguen arrodillando o le siguen besando los pies. Por aquí en el centro de la ciudad de Medellín hay uno que una imagen de esta que le tuvieron que envolver los pies en plástico, porque de tanto besarlos se lo estaban comiendo los pies. Sí, hay uno por ahí. Entonces, porque la gente hace eso. Pero Dios le dijo a Elías, estás equivocado, me he reservado, tengo una reserva de 7,000 varones que no han doblado su rodilla
delante de Baal, ni sus bocas lo han besado. Ahora, Isaías dice resueltamente también en el capítulo 1, verso 9 de Isaías, que aunque Israel llegase a ser como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Es decir, Dios siempre se ha reservado un remanente. Es decir, las ramas se arrancan, pero la raíz sigue. Es la figura que él va a presentarnos en una alegoría respecto del olivo normal y el olivo silvestre, un poco más adelante, para entender mejor esto de Romanos 11, nos va a presentar una alegoría en ese sentido. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Para Dios llegar a los gentiles, ¿entonces le cerró la puerta a Israel? No. Ellos se endurecieron. Al endurecerse, se cumplió la profecía de Isaías 65, que dice: me manifestaré a un pueblo que no es pueblo. Respecto de Israel dice: todo el tiempo estuve mi mano extendida a un pueblo rebelde y contradictor, que nunca creyeron o nunca anduvieron en mis caminos. Pero dice, hablando de los gentiles, dice: en cambio me manifesté a un pueblo que no era pueblo. Lo que Pablo también expuso en Efesios capítulo 2, verso 2 en adelante, que nosotros no éramos pueblo, no teníamos promesa, no teníamos pacto, no teníamos leyes, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. A ese pueblo fue que Isaías en su capítulo 65, verso 1 en adelante, profetizó que Dios se manifestaría y provocaría a celo a Israel con este pueblo que no era pueblo. De tal manera de que la dureza de ellos contribuyó ¿a qué? A que los gentiles entonces masivamente llegaran a la fe. Pero si la pobreza de ellos repercutió en la riqueza de los gentiles, es decir, que los gentiles pudiéramos acoger esta gracia y esta salvación tan grande que de todas formas viene de Israel, ¿será que Dios le ha cerrado las puertas a Israel? No, desde luego que no. ¿Por qué? Porque si la pobreza de ellos llegó a ser nuestra riqueza, la riqueza que hoy tenemos nosotros los gentiles volverá a ser la riqueza también de ellos cuando venga esa restauración. Entonces ya leemos, por ejemplo, del verso 17 en adelante. Amén. Leamos del verso 17 en adelante. Dice: cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna. Pero no vayan a creerse mejores que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos. Ajá. Y no ellos gracias a ustedes. Tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios, y es verdad, pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Uh-huh. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. Si Dios rechazó a los judíos en general, también podría hacer lo mismo con ustedes. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes y seguirá haciéndolo si ustedes le son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también ustedes lo rechazará. Y el verso 23 dice: si los judíos cambian y confían en Dios, volverán a formar parte del pueblo, de su pueblo, pues Dios tiene poder para hacerlo. Después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Si Dios los aceptó a ustedes que no eran parte de su pueblo, con más razón volverá a aceptar a los judíos que sí lo son. O sea, eso es lo que Pablo está explicando. Mire, si Dios nos recibió a nosotros que no éramos pueblo, a los gentiles, hablando en términos gentiles, no nos llenemos de orgullo o de vanidad frente a los judíos,
Porque recordemos que de todas formas la salvación vino de los judíos, como ya leímos en el capítulo 9 de Romanos, los 8 privilegios que tiene Israel en Dios. Entonces, sí que nosotros no teníamos nada. Entonces, de todas formas, de ellos son los patriarcas, de ellos son las promesas, de ellos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Entonces, si Dios nos ha abierto la puerta a nosotros los gentiles, no nos vanagloriemos de esto. Dios que nos salvó a nosotros también tiene poder para salvarlos a ellos en su debido momento. Ellos lo van a conocer, ellos se van a volver a Dios, profetizado en diversos pasajes de la Biblia, citando por ejemplo Isaías capítulo 60, 61, 62, 63, Isaías 65, 19, 17 en adelante, Isaías capítulo 66, verso 18 en adelante, la restauración futura de Israel, citando a Jeremías capítulo 31 y 32 y 33 de Jeremías, que habla de esa futura restauración de Israel de nuevo como pueblo salvo y como nación salva para Dios. Entonces, lo mismo que va a decir, lo que profetizó Zacarías en su capítulo 12, todo el capítulo, pero especialmente el verso 10, mirarán a mí, a quien traspasaron, y cuando eso ocurra, que lo reconozcan, entonces habrá un gran llanto en Israel. Dios derramará sobre ellos espíritu de oración, espíritu de revelación y de conocimiento. Amén. Y habrá ayuno, habrá oración, habrá llanto y se volverán a Dios de todo corazón. Los capítulos 12 y 13 de Zacarías están profetizando eso. Y Pablo lo va a decir en los versos 25 y 26 de este capítulo 11. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Porque todas las cosas se cumplen dentro de un tiempo, es decir, un cronograma que Dios tiene. Leamos verso 25. Dice: hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben, por eso voy a explicarles el plan de Dios que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Yo he prometido hacer esto cuando les perdone sus pecados. Exacto. Entonces está citando al profeta Oseas y citando a Isaías capítulo 59, ahí, que también es un cumplimiento profético. Entonces, hay un tiempo cuando Dios, después de agotar su programa en el mundo gentil con los gentiles, se vuelve a Israel y entonces todo Israel será salvo, es lo que Pablo está diciendo. Pero me llama mucho la atención la figura que él usa una metáfora, una alegoría, usa aquí respecto de dos olivos. Realmente los olivos, el olivo silvestre y el olivo normal, son una misma familia, pertenecen a una misma familia. La palabra, incluso la palabra hebrea para olivo, tanto el uno como el otro es la misma, shemen. Shemen es la palabra para olivo en hebreo, para olivo, y no hace diferencia entre un olivo silvestre y un olivo normal. Es la misma palabra. Agiaios, de la palabra griega para olivo, que simplemente quiere decir árbol de aceite. Y ese árbol de aceite también también se conocía como brillante, porque todo lo que se empapaba de ese aceite quedaba brillante. Entonces, simplemente el olivo, como dijimos, quiere decir árbol de aceite. La diferencia que vamos a encontrar entre los dos olivos, entre el olivo normal
y el acebuche, es decir, el olivo silvestre. No sé si tenemos una imagencita ahí, la podamos compartir con los estudiantes esta noche. Nos van a compartir una imagencita. No está. Ya. Bueno, ya les están compartiendo la imagen. El olivo normal crece en el valle, crece en la tierra fértil, crece aproximadamente entre unos 9-10 metros puede crecer de altura el olivo normal. El olivo, el acebuche o el olivo silvestre es más pequeño, no crece en el plano, en los valles, más bien crece en las laderas pedregosas y en tierra más seca crece o es donde es frecuente el olivo silvestre. Ahí están las dos imágenes, están proyectadas las dos imágenes. Sobre un costado está un olivo, sobre el costado izquierdo de la imagen que están viendo, van a tener un olivo frondoso, gris, un gris fuerte, y el otro lado van a ver un olivo que no es tan gris, que es mucho más claro, que no es tan frondoso. Ese es el olivo silvestre. Crece menos, su hoja es más pequeña, sus ramas son más delgadas, en fin, pero igual el fruto del uno como del otro es de gran precio. Incluso entre los griegos, en el mundo griego, el olivo silvestre, el aceite de olivo silvestre, llegó a ser por muchos años mucho más costoso que el aceite del olivo normal, porque para ellos, para su gusto, y especialmente usado en la culinaria o en los productos para perfume, para la perfumería, encontraban, o para el gusto de los griegos, era mucho más exquisito el producto pues del olivo silvestre que el del olivo normal. Entonces simplemente está citando en esta alegoría un ejemplo del olivo normal y el olivo silvestre, para decir, Israel es el olivo normal, el olivo natural es Israel. Se le arrancaron unas ramas para figurar a aquellos que no creyeron en Cristo, pero en lugar de donde se arrancaron esas ramas a ese olivo normal, se trajeron unas ramas del olivo silvestre, del acebuche, y se injertaron ahí donde las ramas primeras fueron arrancadas, las ramas naturales fueron arrancadas. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado finalmente es que la raíz es la que determina, y la raíz de todo lo que es la salvación del mundo está en Israel. De Israel son los patriarcas, de Israel son los profetas, de Israel son las promesas, de Israel son como dijimos, de Israel vino el Cristo Salvador del mundo, y como Jesús se lo dijo a la samaritana en el capítulo 4 de Juan, la salvación viene de los judíos, y realmente vino de allá. Entonces, la salvación, o Israel como primer pueblo que recibe las promesas de Dios, es la raíz. Nosotros los gentiles, bajo la figura del olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo natural. Correcto, cuando algunas ramas, no todas las ramas fueron arrancadas, sino cuando algunas ramas de ellos fueron arrancadas, nosotros fuimos injertados. El fruto es el mismo, es decir, el producto seguirá siendo el mismo, ya que es la raíz la que sustenta la rama, la que alimenta la rama y hace que el fruto pues sea uniforme. No es que las ramas injertadas ahí dan un fruto distinto a las ramas naturales, no. El fruto es uniforme y sigue siendo el mismo fruto, porque el que sustenta todo esto es la raíz. Pablo dice, no son las ramas las que sustentan la raíz, sino que es la raíz la que sustenta las ramas. ¿Correcto? Ahora, hay algo muy bonito en todo esto, y es el olivo de todos los árboles, ya sea olivo silvestre o el olivo normal,
de todos los árboles, uno de los más resistentes a los cambios climáticos. Desde luego, el olivo normal es más resistente a los cambios climáticos que el olivo silvestre. El olivo silvestre la va muy bien con el calor, pero sufre mucho con el frío. Puede ser muy azotado por el frío, por las nevadas, por las bajas temperaturas. Pero hay una cosa, si hay un incendio en un bosque, se quema el bosque, todos los demás árboles tal vez nunca vuelvan a retoñar. Y puede ser que los árboles de olivo, cualquiera sea, el olivo normal o el olivo silvestre que estén ahí, son quemados, puede ser que se haya quemado todo su tronco, no solamente su rama, sino su tronco. Pero seguro que cuando haya un poco de lluvia, esa raíz que quedó como raíz seca de un árbol que se quemó, volverá a retoñar. Esa fue la figura que usó Isaías, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, ni atractivo para que lo deseemos. Cristo, conocido como el Cristo de Nazaret por haber nacido en Nazaret. Nazaret quiere decir raíz o tronco. Ese tronco seco, quemado, que nadie daba nada por él, de él brotó nada menos que la gloriosa salvación que hoy disfrutamos todos. Cristo, como esa raíz del olivo, quemada del todo, sin atractivo, sin apariencia, que nadie haría nada, de ahí brotó la gran salvación que hoy todos disfrutamos. Entonces esto tiene unas metáforas hermosísimas, es decir, unas figuras hermosísimas. Este ejemplo tomado de la naturaleza que toma Pablo, y es valiosísimo esta noche, que tanto que lo debemos disfrutar y veamos la importancia de estudiar la palabra de Dios, que al fin y al cabo es el objetivo que buscamos, que cada uno de nosotros nos enamoremos de estudiar la palabra de Dios y veamos la riqueza, no solamente literaria, que aparece en la Biblia, sino toda esa información de tipo teológico que viene tomado de esas metáforas tomados de la vida natural. Amén. O de la naturaleza, para aplicarlas luego en todo lo que es la riqueza espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, en suma, cuando Dios haya agotado su programa de salvación en el mundo gentil, Dios se vuelve a Israel, y entonces todo es un todo relativo, porque de acuerdo a Ezequiel capítulo 20, verso 33 en adelante, de todas formas habrán algunos rebeldes que no van a creer en él. Eso lo dice allá el profeta Ezequiel en su profecía. De todas formas es un todo relativo, pero todo Israel será salvo, porque Dios se volverá a Israel. Y esa es la conclusión del mensaje de este capítulo 11 de Romanos. Entonces, hasta aquí llegamos en nuestro estudio. El próximo capítulo será el apasionante capítulo 12. Pero hasta aquí todo lo relacionado en los capítulos 9, 10 y 11, todo lo relacionado en el programa Dios con Israel. Recuerden, les amamos mucho en Cristo Jesús. Hermano Frank, despedida. Amén. Dios bendiga a todos. Que el Señor les bendiga.